Aquel que dice, ya vimos que Romanos dice el mismo saludo. ¿Qué dice primero a los Corintios? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok, mismo saludo, ¿cierto? Estamos viendo cuáles son todas las cartas de Pablo y cómo saludó en cada caso. Vamos a la segunda, a los Corintios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias. Saraí. Dice, Pablo apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre Dios, y a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a vosotros y paz. Igual, ¿verdad? Arturo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filipenses, por favor. Sí. De aquí lo tengo en Reina Valera. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias, Adán. Pablo, un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a los santos y fieles hermanos en Cristo en Colosas. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. Gracias, hermana Irma. Es Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. ¿Y qué sigue diciendo acerca de...? Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Justo cuando empezaban a decir, ¿por qué nos pone a leer esto si todos dicen lo mismo? Sale Timoteo y dice ¿qué? Misericordia. Y añade misericordia, gracia, misericordia y paz en la primera Timoteo. ¿Ya notaron una diferencia? Hermana Olga. Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Justo cuando nos estábamos empezando ya a aburrir. Gracia, misericordia y paz. Ya salió uno que es diferente. Ahorita hablamos de eso. Hermana Eva. Nada más que Reina Valera, ¿no importa? Es que está bien chiquito. Se la perdonamos, hermana. Y bueno, que acabo de leer, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos, dice de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Qué sigue diciendo? ¿Sigo? Dice, en la esperanza de la vida eterna, de la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Me sigo? Sí, por favor. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Dice a Tito, verdadero, hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Muy bien, entonces Tito ahí apúntele también y luego vamos a Filemón. Pablo, prisionero de Cristo Jesús y del hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Repito, justo cuando decíamos, bueno, pues ¿para qué estamos leyendo esto?
Aparece allí. Gracia, misericordia y paz, ¿a quién? Timoteo y Tito. A Timoteo y Tito. Ojo, en el idioma original no aparece a Tito misericordia. Sí aparece a Timoteo. ¿Quién hace el favor de leer Tito 1:4 en la Biblia de las Américas? Tito, verdadero hijo de la común fe, gracia y paz de Dios, el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Es como diría aquel buen caballero, ¿qué les digo, no? Si allí está la diferencia. Bueno, entonces, en las dos a Timoteo sí añade gracia, misericordia y paz. Escuchen esto, hermanos. ¿Cuál es el contexto de Timoteo en su ministerio? ¿Dónde estaba sirviendo Timoteo? En Éfeso. ¿Le iba bien o le iba mal? ¿Qué tenía de problemas? En su juventud, ¿no? Un montón. Era despreciado porque era un pastor muy joven. ¿Qué más? Una ciudad idólatra, ¿no? Una ciudad idólatra, sumamente Éfeso, pero ¿cómo se inmiscuía eso en la iglesia? ¿O qué problemas había en la iglesia debido a eso? Bueno, entre otras cosas, que había mujeres queriéndose tomar el papel de pastoras. ¿Qué más? ¿Qué otros problemas tenía? Ya no quería seguir en el ministerio. Ya estaba desanimadísimo. Estaba enfermo, además no quería seguir en el ministerio, había mucha herejía. Pablo le dijo, tú sabes que iban a venir hombres como esos. Por eso en la segunda carta, capítulo 4, le dice, tú sigue predicando, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, etc. ¿Recuerdan eso? Sí. Bueno, ¿por qué entonces Pablo le dice, solo a él, de todas las cartas que escribió, solo a él le dijo, gracia, misericordia y paz? Bueno, escuchen, porque aquí viene. El saludo a Timoteo es diferente, y es el único diferente. Añade la misericordia, en griego eleos, del hebreo gesed, que es el amor de Dios manifestado en tiempo de necesidad. Escuchen, la misericordia es la expresión del amor de Dios para aquellos que están en necesidad. Aparece 120 ocasiones en los Salmos y siempre tiene que ver con la ayuda al necesitado. Entonces, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, gracia, misericordia y paz de Dios para ti. Que el amor que Dios siente por aquellos que están en necesidad y en problemas se vea manifiesto para ti en este momento. Escuchen, el castellano ayuda a entender esto, ya que la palabra misericordia está formada de miser, del latín miserable, desdichado, y cor o cordis, corazón, y el sufijo oía, que simplemente sirve para completar el sustantivo. Así que significa un corazón inclinado a la miseria de otro. Es decir, el corazón que se duele porque al otro le está yendo mal. Eso es ser misericordioso. Me duelo porque a ti te está yendo mal, porque tú estás sufriendo. Posiblemente Pablo escribe esto a Timoteo para recordarle que la misericordia de Dios estaba a su disposición para ayudarle en las dificultades de la vida, como su falta de salud, y las pruebas ministeriales, herejías, desprecio de su ministerio, etc. ¿Por qué les hago este paréntesis y por qué les hago esta explicación si no estamos estudiando las dos cartas a Timoteo? Se los hago porque quiero mostrarles que el saludo que Pablo escribe a los tesalonicenses no es algo que debamos decir, bueno, este es el saludo, va para allá. Por algo se los estaba escribiendo. Así como tenía una intención muy particular para con Timoteo de decirle, echa mano, acuérdate que Dios está al pendiente de los que tienen alguna necesidad, de los que están pasando por alguna necesidad, acuérdate, pues así también a los tesalonicenses. Por eso dice, ¿qué dice esta carta acerca de la necesidad de los tesalonicenses de la gracia y paz de parte de Dios y del Señor Jesucristo? Para responder esas preguntas, acompáñenme brevemente al texto, porque dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2,
gracia a vosotros y paz de Dios, el Padre y del Señor Jesucristo. Para empezar, que la fuente de esta gracia y la fuente de esta paz es Dios y Jesucristo. Pablo no estaba pidiendo algún tipo de favor humano. Y Pablo no estaba pidiendo, salud, una paz ficticia, artificial, basada en las circunstancias de la vida o provocada por los hombres. El Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz es algo que solamente, esta paz de la que se está hablando aquí, es algo que solamente Dios puede dar. Los hombres pueden hacer tratados de paz, convenios, ¿verdad?, de armonía y convenios de tregua, pero no pueden dar la paz que solamente Dios puede dar. Que es una paz que tiene que ver mucho más con lo espiritual que con lo material. Que tiene que ver con lo eterno más que con la vida actual. Es la paz que brota de saberme reconciliado de una vez y para siempre con Dios. Soy hijo de Dios y eso nada nunca lo va a cambiar. Recordamos que el apóstol Pablo, aunque tenía ciudadanía romana, era judío. Su raza era judía, su modo de pensar era judío. Así que nos sirve pensar un momento como judíos. ¿A qué se referían los judíos cuando hablaban de la paz? Bueno, la paz en el idioma judío era, ustedes conocen esa palabra, es de las más conocidas, no tienen que ir a un seminario para saber que la paz en hebreo se dice shalom, el saludo tradicional de los judíos. ¿Y qué quiere decir esa palabra shalom? No es nada más la ausencia de conflictos, sino un bienestar total que incluye la armonía, la paz con Dios. Que la paz que gozas con Dios también se vea reflejada en el resto de tus relaciones. Que la paz vertical, la paz hacia Dios, se vea reflejada en el plano horizontal con los semejantes. Un estado de bienestar que no solamente incluía la salud, la prosperidad, la estabilidad en la vida, sino sobre todo la paz con Dios y una dichosa relación con Él. Así que cuando Pablo escribe, gracia a vosotros y paz, tiene en mente mucho más que la ausencia de conflictos. Porque les voy a decir algo, él bien sabía que los tesalonicenses estaban pasando por conflictos al interior de la iglesia y al exterior de la iglesia. Además les dice, gracia a vosotros. La gracia es, dicen por allí, es el favor inmerecido de Dios. El pastor Evis Carballosa más bien dice, la gracia es el favor desmerecido de Dios para con los hombres. ¿Por qué no inmerecido y por qué decir desmerecido? Porque hicimos todo lo necesario para no recibirlo. Porque hicimos todo lo necesario para perderlo. En vez de hacer méritos para que Dios tenga favor hacia nosotros, los hombres como pecadores más bien hemos hecho todo lo necesario para que Dios no manifestara su gracia. Pero a pesar de eso, Dios la ha manifestado. Entonces, en la palabra de Dios nosotros encontramos que la gracia es tanto el perdón y el favor inmerecido de Dios para con nosotros, como su poder. Les tengo un ejemplo. Alguien que nos lea 2 Corintios 9:12, por favor. Que la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Discúlpame, es 12:9. Dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, bástate mi gracia porque mi poder.
¿Ya vio cómo equipara la gracia y el poder de Dios? Le tengo otro texto. ¿Qué dice 1 Corintios 15:10? No, ese sí es 15:10. Ese sí estoy segurísimo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gracias. Ya escucharon, la gracia de Dios es lo que provoca a los cristianos a vivir la vida cristiana. Es lo que provoca y lleva y capacita a los cristianos a servir a Dios. Es la gracia misma de Dios. Entonces, por último, alguien que nos lea Efesios 2:8, o que lo repita de memoria, porque este está sencillo. Por su gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras. Y esto no de vosotros, pues es Es donde... don de Dios. Muy No bien, por obras para que el nadie trabajo se en equipo, la gloríe. unidad de la iglesia, ahí se ve muy bien, excelente. Entonces, ¿qué es la gracia? Por el otro lado, aparte de ser el poder de Dios que produce en mí la vida cristiana y el servicio cristiano, es también el favor de Dios hacia mí que yo no merezco, que ya estábamos mencionando. Entonces, cuando Pablo saluda a los tesalonicenses, como lo hace con casi todas sus cartas y epístolas. Por cierto, ¿cuál es la diferencia entre carta y epístola? Una es personal y la otra es... Pública. ¿Y cuál es cuál? La carta es personal. Y la epístola es pública. Muy bien, estaban poniendo atención la semana pasada. Bueno, cuando Pablo escribe sus cartas y sus epístolas, cuando él habla de gracia y paz, está deseando que esta provisión sobrenatural de Dios, de bienestar, de paz, que va más allá de la ausencia de conflictos, y de gracia, que es el poder que capacita a los cristianos para la vida y el servicio cristiano, eso repose sobre los que están leyendo. O sea que no es nada más un "¿Qué hubo?", como decimos. Un "hola, ¿cómo estás?", que a veces, sinceramente, hermanos, a veces saludamos y decimos "hola, ¿cómo estás?", pero es parte del saludo, no porque en ese momento querramos sentarnos a escuchar cómo está la otra persona, ¿cierto? Vamos caminando, vemos al vecino que está regando las plantas dentro de su casa y decimos "hola, ¿cómo estás?". Y él dice bien. Pero ni nos detuvimos. Ay, dice bien, por favor. Sí. Ni nos detuvimos, pasamos, porque en realidad no estábamos preguntando interesados, sino es parte del saludo. Cuando Pablo escribe a sus lectores, gracia a vosotros y paz, no nada más los está saludando como "¿qué hubo?", "hola, ¿cómo estás?", un saludo que se da por hecho y se pasa de largo, sino que les está deseando algo que todo creyente necesita. Y es la gracia que le capacite para la vida y el servicio cristiano, y la paz que le ayuda a vivir en armonía con Dios, pero también en estabilidad y en tranquilidad con sus semejantes, a pesar de sus circunstancias. Porque los tesalonicenses tenían tremendas circunstancias, adentro de la iglesia, afuera de la iglesia. Era una muy buena iglesia. Era una muy buena iglesia. Y estamos a punto de ver más de eso. Pero no era perfecta. Y distaba de serlo. Y Pablo decía, todavía hay cosas que hay que solucionar aquí. Y van a necesitar la gracia y la paz de Dios. Ahora, para seguir ejercitándonos. ¿Cómo responde a esto el capítulo 1? Es decir, la pregunta fue, ¿qué dice esta carta acerca de la necesidad de los tesalonicenses de la gracia y paz de parte de Dios y del Señor Jesucristo? ¿Cómo responde a esto el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3? Es decir, ¿para qué necesitaban los tesalonicenses la gracia de Dios? ¿Qué dice el capítulo 1 de su necesidad de gracia? Les voy a ayudar para que vean que no soy malo y que no los dejo allí a ver cómo resuelven esto, sino que les ayudo. Por ejemplo, los creyentes de Tesalónica tenían necesidad de la gracia de Dios porque dice el versículo 4, en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Entonces, para vivir la vida cristiana, ellos necesitaban la gracia de Dios para seguir soportando todas sus
persecuciones y aflicciones. ¿Sí? Necesitaban la gracia de Dios para eso. Necesitaban también la gracia de Dios, ¿por qué? Bueno, pues porque dice el versículo, ¿perdón? Para recibir. El 7, a lo mejor ahí necesitarían la paz de Dios y daros alivio a vosotros, ¿verdad? Estén tranquilos. El Señor va a poner las cosas claras en su momento. Necesitarían también la gracia de Dios, dice al versículo 11, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Necesitarían la gracia de Dios para servir al Señor, para cumplir con todo deseo bueno y con toda obra buena. Necesitarían la gracia de Dios. ¿Cierto o no? Van viendo la relación del todo con las partes y de las partes con el todo que les hablé la semana pasada. Cómo este versículo aporta al propósito de la carta. Ahorita vamos para allá. Vean lo que dice también el capítulo 2. ¿Cómo necesitarían ellos la gracia y la paz de Dios? Bueno, necesitarían la paz de Dios porque dice el versículo 2, que no seáis sacudidos, ni os alarméis, que nadie os engañe, dice el versículo 3, ¿cierto? Sí. Paz, tranquilos, no pasa nada. Además, dice el versículo 15, así que hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas. Y dice, ese es el 15, requerirían gracia de Dios, ¿cierto? Versículo 17, requerirían la paz de Dios y consuele vuestros corazones y os afirme en toda palabra y obra buena, ¿cierto? Necesitarían la paz de Dios, necesitarían la gracia de Dios. Capítulo 3, necesitarían la gracia de Dios, pues incluso dice en el versículo 5 que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Además, necesitarían la gracia de Dios para corregir a los hermanos que andaban desordenadamente, versículo 6, y para que esos hermanos se corrigieran en su modo de vivir, requerían la gracia de Dios también. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Dice, además, versículo 13, pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y entonces requerirían paz porque había conflictos entre ellos. Y estaban empezando a disgustarse de que, oye, pues nosotros sí chambeamos y estos hermanos ninis quieren estar de mantenidos. ¿Sí? Allí está. Entonces, ¿tiene que ver sí o no? Sí. Una forma de expresar el propósito de esta carta. ¿Para qué escribió Pablo a los tesalonicenses? Bueno, una forma de expresarlo, la mía, es para esto. Pablo afirmó, aclaró, animó y aleccionó a los tesalonicenses con la segunda venida del Señor. Él tomó el tema de la segunda venida del Señor para afirmarles y decirles, resistan. Un día el Señor va a vengar sus sufrimientos. Él tomó la segunda venida del Señor para aclararles y decirles, hermanos, no están en la tribulación, tranquilos. Él tomó la segunda venida del Señor para animarles y decirles, tranquilos, Él va a venir y ustedes van a estar con Él. Él tomó la segunda venida del Señor para leccionarles y decirles, no, hermanitos, nada de que andan de flojitos, se me ponen a trabajar. Este tema de la segunda venida del Señor permea toda la carta y les tengo una buena noticia. Vamos a tener que hacer un repaso a vuelo de pájaro de la segunda venida de la escatología para entender mejor por qué Pablo dice estas cosas. Entonces, habiendo dicho esto, ¿cree que la gracia y la paz mencionadas en el saludo de esta carta tienen algo que ver con que el propósito de Pablo al escribir se ha logrado? Por supuesto, ¿no? Los tesalonicenses iban a necesitar la gracia y la paz de Dios para que esto fuera realizado en sus vidas, ¿cierto o no? Sí. Entonces, mientras que nosotros vamos estudiando la segunda carta a los tesalonicenses, yo quiero que usted vaya aprendiendo a que todo texto debe ser interpretado en su contexto, para qué fue escrito, qué dice antes, qué dice después, por qué lo dice así. ¿Por qué Pablo escribió gracia y paz? ¿Por qué no escribió misericordia y paz?
Bueno, es que estos necesitaban esto. Timoteo, que es el que le dice misericordia, él necesitaba misericordia de Dios. Pero cada palabra tiene valor en la Biblia. Recuerde las palabras de nuestro Rey Jesús. Él dijo, no pasará ni una jota ni una tilde de esta palabra. Todo se va a cumplir. Es más fácil que el cielo y la tierra pasen. Mi palabra no va a pasar. No va a perder vigencia, no va a perder caducidad, no se va a dejar de cumplir. Toda ella va a ser cumplida. Y yo ya le he explicado que cuando se nos traduce en nuestras Biblias, la J se refiere a la letra más pequeña del alfabeto hebreo, que es prácticamente una rayita, como una comita. Y la tilde es uno de esos rasgos pequeñitos, como, ¿ha visto algunas letras que tienen como patitas? Sí, así como un piquito hacia los lados. Esa es la tilde. El Señor dijo, mi palabra es tan segura que ni la letra más pequeña, ni el rasgo más pequeño carece de valor, y todo ello se va a cumplir. Cuando vemos un saludo tan sencillo aparentemente, pero que luego comparamos con los otros saludos, y vemos que a Timoteo le escribe otra cosa, entonces eso quiere decir, estas palabras tienen un valor. Los tesalonicenses necesitaban de esto. Necesitaban gracia y paz. Vamos rápido. Los voy a dejar picados. Vamos rápido a los siguientes versículos. Es segunda a los tesalonicenses capítulo 1 versículo 3. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros, dice, entre todas las iglesias, de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Pablo escribe aquí, quiero que veamos, 3 pilares que sostienen al creyente. 3 pilares que sostienen al creyente. Primero, una fe formidable. Segundo, un amor abundante. Y tercero, una perseverancia invencible. Dice Pablo, tenemos que dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta. Cuando Pablo habla de que la fe aumenta, él utiliza una palabra que solamente aparece aquí en todo el Nuevo Testamento, para decir superaumenta. Ha crecido y está creciendo de manera desproporcionada. Cuando él dice el amor, dice, y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda. La Biblia de las Américas es una versión muy honesta, porque cuando usted encuentra letritas como inclinadas, lo que le están diciendo es que esa es una nota editorial, que en realidad esas palabras no aparecen, no tienen un reflejo en el idioma original, pero se pusieron allí para dar a entender mejor la idea que tenía el autor bíblico. Si usted ve el versículo 3 en la Biblia de las Américas, dice, hacia los demás abunda más y más, y esas 3 palabras, más y más, están en itálicas, o sea, inclinaditas. ¿Ya lo vio? En la Biblia de las Américas. ¿Por qué? Porque lo que Pablo escribió llega hasta el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda. Y la palabrita que él utiliza allí para abundar es una que quiere decir se derrama, sobreabunda. Como cuando usted le están sirviendo un vaso de agua y el que sirve se descuida. Y aun cuando ya está lleno y se está derramando, él sigue derramando más y más y más y más. Y
no se da cuenta. Dice Pablo, el amor de ustedes así sobreabunda, de tal manera que se desparrama, ya es muchísimo. Ahora, a lo mejor van a decir, uy, qué rápido va el pastor, ya casi se avienta el versículo 3. No. Es que los quiero dejar aquí, es donde los voy a dejar picados. Por favor, alguien que lea primera a los Tesalonicenses 3:12. Y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. ¿Nos lees por favor ahora el 4:9 al 10? Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más. Bien, gracias. ¿Qué es lo que sucede en la primera? Que Pablo, primero, en el texto, que es la primera carta, capítulo 3, versículo 12, él pide a Dios que el amor de los tesalonicenses crezca, ¿cierto? Sí. Y luego ordena, les manda que su amor crezca. Y ahí hay bastante enseñanza. Porque así como los creyentes debemos pedir a Dios algo, también debemos obedecer a Dios en ese algo. Señor, ayúdame a amar a tal persona. Sí, pero también tengo el mandato de amar. Entonces no es de que pido y a ver cuándo Dios me da los arrestos para amarle. Es de que pido y lo pongo en práctica. Pablo le decía a los tesalonicenses, yo pido amor por ustedes, pero también les mando que amen. ¿Se da cuenta de eso? Cuando Pablo escribe la segunda carta, él está dando gracias a Dios porque su petición por los tesalonicenses está contestada. La oración que él elevó en el capítulo 3, versículo 12 de la primera carta, aquí ya está contestada. Gracias, Señor, porque estos tesalonicenses se aman más, como corresponde a hijos tuyos, como yo deseaba que hiciera esta querida iglesia. Ve la relación ahora entre las cartas. Me estoy despegando tantito del estudio para hacerle ver otra vez el método de estudio. Tenemos que tomar en cuenta lo que se dice en las dos. Pero aquí está algo fascinante. Los tesalonicenses, Pablo les dice en el capítulo 4, versículos 9 y 10, ustedes no necesitan que nadie les enseñe a amarse, Dios ya les ha enseñado, ustedes se aman muy bien, pero siempre hay espacio para mejorar en el amor. Y en la segunda carta Pablo les dice, en verdad ustedes se aman mejor de lo que antes lo hacían. Le dejo con este pensamiento. Quizá usted puede voltear a ver a los hermanos que están aquí y dice, sí, les amo. Todavía hay espacio para que les ame mejor. A lo mejor usted puede decir, es que ya me he sacrificado, es que ya les he servido, es que de verdad les amo. Pero hay espacio para que les ame mejor. Y si aquellos tesalonicenses Dios encontró la manera de hacerles que su amor creciera, seguramente también a nosotros puede encontrar la manera de hacer que nuestro amor unos por otros. No piense ahorita en amar el mundo, piense en amar a los que están en este cuarto. Seguramente el Señor tiene la manera de encontrar cómo nosotros nos amemos unos a otros más, como lo hicieron los tesalonicenses. Pero ya analizaremos todos esos versículos con más detenimiento y los iremos paladeando, todas las enseñanzas que tiene allí. Por hoy nos sirve la gracia y la paz y aún el amor deben crecer y están a nuestra disposición para servir a nuestro Señor, servirnos unos a los otros. Vamos a orar y después doy tiempo a preguntas. Señor, te agradecemos por tu palabra y por tu siervo Pablo. Y gracias, Padre, porque tenemos tu palabra, como decíamos hace rato, Señor, escrita, fija para la posteridad. Una revelación objetiva que puede ser estudiada. Señor, no andamos adivinando qué es lo que tú quisiste decir. No andamos adivinando qué es lo que quieres decir hoy.
Tu mensaje ya lo diste y es nuestra responsabilidad, Señor, bajo la tutela de tu Santo Espíritu, el entender y el disponer nuestro corazón para comprender tu palabra y para ponerla por obra, como tu siervo Esdras. Ayúdanos, Señor, a entender más y más de tu persona y de esa manera también predicar, Señor, al mundo que nos rodea. Fielmente es lo que tú has revelado. Lo pedimos esto en nombre de Dios Jesús. Amén.